Y aquí estamos en la mikve, en el baño ritual. Es no grande, es pequeño, pero muy antigua. Moin, Servus und Hallo. Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez les traemos un poco más de historia a nuestro canal. Ja, otra vez en la ciudad Speyer. Hoy somos en el Jardín de Judíos. Sí, y es un lugar muy interesante que trae una historia súper rica de tiempo, pero también de tiempos buenos que hubieron para los judíos aquí en Alemania. Pero también aquí estaban tiempos muy difíciles y horribles, claro. Ja. Entonces, esta vez no vamos a decir que se divierta mucho, sino que se enriquezcan un poco más con este tipo de historia. Solo interesante y más información Sí, para ustedes. así es. Vamos. Estamos ya en el patio de los judíos de la época medieval. Aquí había la sinagoga y el baño ritual. Y también el museo, es el primer parte. Tú puedes ver el museo que todos los judíos, la historia de todos los judíos en Alemania y también en Speyer, porque es la historia sobre Speyer. Aquí estamos en el baño ritual frío, como Patrick ya lo dijo, el mikve. Mikve, ja. Mikve. Y esa mikve estaba construido en los años 1110 hasta 1120. En sí, el baño ritual frío servía para rituales de hombres y mujeres después de ciertos periodos de impureza. Entonces, este baño de los judíos es una instalación subterránea. Y bueno, ahorita les vamos a llevar a ver aquí adentro cómo es y en qué consta. Y bueno, eso. Es una cosa más viejo en Alemania que es una cosa así de judíos. Ja. Es algo muy, muy antiguo, una construcción muy antigua. Y aquí estamos en la mikve, en el baño ritual. Es no grande, es pequeño, pero muy antigua, como tú puedes ver. Y ahora vamos a ver donde los judíos hacen su ritual. Y aquí es. Ah, aquí está el agua. Sí, sí, sí. Ayo. Caso schwimmen. Justo ahí donde está Patrick. Estos son vestuarios. Y aquí se preparaban antes de el baño ritual.
que ya los habíamos mostrado. Una escalera, la escalera conduce a través de una antesala, que es donde nosotros estamos, al pozo del baño cuadrado que tiene 10 metros de profundidad, ya lo habíamos mostrado. Aquí los judíos realizaban la limpieza del culto por las leyes mosaicas, sumergiéndose en el agua fría natural. La mikve está decorada con ricos monumentos romanos que fueron pintados en color en la Edad Media, o sea, en la Edad Medieval también. Hay una zona de ventana que está ahí con una vista al pozo de la bañera. ¿Tienes algún otro detalle que nos quieras contar en general sobre los judíos aquí en España, en aquellos tiempos medievales? Ja, en España, el obispo Rüdiger Hutzmann, en el año 1084, él empieza de fundir una comunidad judíos en España. Y porque los judíos estaban trabajando en cosas con el banco y comercio de larga también, y así los judíos estaban muy importantes también para España por la económica. Sí, en los años 1349 la plaga viene a Europa y también a España, y estaba un tiempo muy difícil para los judíos, porque la gente aquí hacen responsable los judíos por la plaga, que es muy estúpido, pero estaba así. Y hasta este tiempo la comunidad no era unida más y estaban menos o menos gente. Después, esa sinagoga fui al Estado en las manos del gobierno y no más de los judíos. La sinagoga no funciona de una sinagoga más. Y por la guerra en 1689 estaba una guerra con los militares de Pfalz y Francia. Y por eso toda España fue destruido, y también la sinagoga. Y después esas partes que estaban aún aquí o allá, allí, fueron en las manos privadas. Por eso también tenemos los muros que son original de ese tiempo. Restos asegurados de la sinagoga construida en 1104, y en el lado de las mujeres se encuentra en el área más amplia alrededor de la mikve. Esto data de mediados del siglo XIII. La comunidad de España había tomado como modelo el lado de las mujeres de Worms. Hay espacios para escuchar en la sinagoga, también un banco de piedra en el que las mujeres pueden sentarse durante los servicios. En el siglo XIX, los judíos empiezan otra vez una comunidad aquí, pero como cada gente sabe, en el año 1933, Adolf Hitler estaba gobernando, está en el poder. Y empieza con los ideas locos
de antisemitismo. Los judíos al ver esta reacción comienzan poco a poco a salir de Alemania. Hasta 1938, en 9 de noviembre, estaba la noche de pogromo, o también un nombre es Noche de cristal, Kristallnacht, porque muchas ventanas vienen destruidas en esta noche porque este cristal, y los nazis destruyeron y quemaron todas las casas de los judíos, sinagogas. También estaba una noche horrible. Pero esa sinagoga estaba destruida y los nazis no estaban interesados en eso porque estaba en manos privadas. Por eso no estaba interesada. También después. Pero en Alemania, en España, viven después la noche pogromo 67 personas judíos en España, y esas personas fueron asesinados después, hasta 1945. Porque en los años, o en el año 1941, Adolf Hitler empieza más y más el plan contra los judíos. De asesinar todos los judíos. Sí, en ese tiempo, entre 1941 y 45, esa idea del Hitler estaba el nombre Holocausto. En ese tiempo, en toda Europa, judíos estaban asesinados. Estaba entre 5.6 y 6.3 millones de judíos. Estaba un tiempo muy horrible y muy oscuro. La gente o los judíos estaban asesinados, por ejemplo, en el campos, por ejemplo en Auschwitz, que es en Polonia, y están asesinados con armas, con gas, con horribles métodos, y sí. Y también, que es muy interesada, en el año 2011, en el 9 de noviembre, la ciudad de España construido una sinagoga por los judíos otra vez, y tal vez tú recuerdas, el 9 de noviembre estaba también en el año 1938 la noche de cristal. Sí. Vale, gente, estaba todo por hoy. Ojalá te guste el video y estaba un poco interesante para ustedes. Cuando tú tienes preguntas o quieres un otro video sobre el tema de judíos en el tiempo de nazis, dime en los comentarios. También tenemos un video sobre todo el España que tenemos en esta ciudad antigua. Tenemos aquí también, tú puedes encontrar en la descripción también, ¿no? Sí. Comparte el video, dale like. No olviden de suscribir a nuestro canal, de apoyarnos, por favor. Y nos vemos en el siguiente video. Eso así. Adiós. Chao, chao.